consolidada que otros años, se nota que se ha hecho un gran esfuerzo en la organización. La verdad es que en esta línea yo creo que podemos continuar unos cuantos años más porque realmente necesitamos una feria que se haga eco del sector nuestro, de la hostelería, pero también de toda la despensa que tenemos alrededor. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva. Lo que es el espacio Pan de Verdad, incluso antes de empezar la gente ya estaba esperando a que empezáramos. Yo me quedé muy contento, ¿no? Porque no te esperas que el pan tenga todo el boom que está teniendo, ¿no? Y bueno, y esto es feria, ¿no? Al final venimos a probar cosas nuevas, pero también a disfrutar, ¿no? Y es lo que importa para que sigan viniendo durante los próximos años. Ha sido contentísimo, la verdad. Mucho más poblada la feria, he visto que había muchos más espacios y lo poco que he visto que tiene más calidad. La gente puede, en un espacio muy reducido, puede ver a muchos cocineros que a veces no conocen, pueden probar muchos productos que a veces pues has oído hablar o no sabes dónde encontrarlos, y eso facilita muchísimo esta labor. Así que enhorabuena y a seguir, que creo que vamos bien. Contentísimos. Un año más, Gastronoma está siendo un éxito de público, un éxito de las caras de la gente está muy feliz, todos los asistentes, todos los sitios y los lugares en los que pasan cosas están llenos de gente y de personas que quieren disfrutar de la gastronomía. Creemos que para Valencia es fundamental un congreso como este y estamos agradecidísimos. Gastronoma 2016 ha sido para nosotros una situación espectacular relacionada con el mundo de la gastronomía, por lo tanto deseamos que esto siga aumentando, que los espacios gastronómicos como Cooking, como el resto de compañeros que se esfuerzan un montón, pues sigan triunfando y que llevemos la gastronomía a lo más alto. De unión de cocineros, de unión de fuerzas. Ha evolucionado Gastronoma muy favorablemente y estoy orgullosa de ver que al final se han llenado, me parece que 10.000 metros cuadrados. ¿Y qué sería de la gastronomía si no hubiera este tipo de eventos? Que la feria ha cumplido todas las expectativas, cartas de cocineros espectacular. Para nosotros portugueses es un honor estarmos aquí como representantes de nuestra gastronomía y claro, tener este reconocimiento de Valencia y de España y estar aquí a mostrar nuestra cocina, creo que es un plus muy grande y claro, España es la cocina más vanguardista del mundo. Y para nosotros ibéricos estamos en contacto con nuestros compañeros de cocina es siempre una gran más-valía. Yo creo que este año, gracias a Dios, se ha consolidado el éxito del año pasado. Creo que en este momento somos un referente ya de la gastronomía, no solamente a nivel de Comunidad Valenciana, sino a nivel de España, y estamos absolutamente convencidos que esta consolidación valdrá para que en próximas ediciones siga reforzándose de una forma extremadamente importante. Muchas gracias. Valencia hoy sabe a alta cocina. Se celebra Gastronoma, un congreso que ha conseguido reunir a 50 chefs de prestigio. Sí es, porque en esta edición Gastronoma pretende unir las cocinas mediterránea, como decíais, y atlántica, numerosos talleres y exhibiciones